Hola, soy la doctora Mónica Jiménez Osorio. Agradezco la invitación al Colegio de Pediatría para hablar de un tema tan importante como es el manejo de la insulina en el paciente con diabetes mellitus debutante. Vamos a hablar un poco de números, epidemiológicamente hablando. La diabetes mellitus para el 2019 abarcaban aproximadamente 500 millones de personas con el diagnóstico. Los tipos más comunes es diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. Esta última es la más abundante, representa 450 millones de personas al momento y se espera que para el 2035 existan más de 592 millones de personas con este diagnóstico. De estos, gran porcentaje es diagnosticado en niños, un cuarto del 20 al 25% es el diagnóstico en menores de 18 años y desafortunadamente por la epidemia de la obesidad, este porcentaje se ha ido incrementando en los últimos años. Y el otro subtipo, la diabetes tipo 1, en donde representa aproximadamente el 9% de todos los casos de diabetes, representando 37 a 38 millones de personas a nivel mundial, en donde su incidencia también ha ido incrementando en las últimas 3 décadas, con una incidencia de 3% anual, inclusive en zonas geográficas que antes no era tan común. ¿Y por qué es tan importante? Porque el diagnóstico de diabetes mellitus prácticamente representa la 10ª causa de mortalidad a nivel mundial para el 2020 y representa el 12% del gasto sanitario mundial. De este 12%, el 80% está dedicado solamente para tratar complicaciones y el 20% únicamente para la atención primaria, sin tomar en cuenta la alteración en la calidad de vida de nuestros pacientes, en la productividad y, por supuesto, en la alteración en el rol familiar que tienen al momento del diagnóstico. Nosotros hablaremos sobre la diabetes mellitus tipo 1, aunque la diabetes mellitus tipo 2 en los niños hay ciertas especificaciones para el tratamiento con insulina exógena. Normalmente es mucho más común que sea nuestro tratamiento de base en la diabetes mellitus tipo 1. Se habla que a pesar de que todos nuestros pacientes que son diagnosticados simplemente iniciamos el tratamiento con la insulina exógena, deberíamos de dar un tratamiento aún más personalizado y esto tomando 4 puntos fundamentales. La genética se ha visto que es fundamental saber qué bases genéticas tenemos para el desarrollo de esta enfermedad y en algún momento va a ser posible poder realizar un panel genético a todos nuestros pacientes con diabetes mellitus y así saber qué gen está siendo alterado y que está llevando como consecuencia una alteración en la vida de las células beta y que prácticamente favorecen esta muerte celular programada para poder más adelante intervenir el tratamiento no al momento de ya el debut de la enfermedad, sino prevenir esta destrucción progresiva de las células beta pancreáticas. Debemos de poder interrogar o poder indagar las distintas etiologías que tienen el diagnóstico de nuestros pacientes, principalmente infecciones, alguna alteración en la dieta, principalmente en los primeros años de vida, niveles de vitamina D, alguna microbiota alterada, variación geográfica, que junto con la susceptibilidad genética nos favorezca esta destrucción de las células beta. La etapa del diagnóstico de la diabetes al momento de que debutan nuestros pacientes y por supuesto la gravedad con la que llegan a debutar nuestros pacientes. Entonces, antes de que iniciemos el tratamiento como tal o hablar acerca de la insulina, me gustaría hacer hincapié que la insulina es solamente un paso acerca del tratamiento y que normalmente es un tratamiento multidisciplinario que se llama algo que se llama educación en diabetes. Esta educación en diabetes se define como un proceso interactivo que va a facilitar y apoyar tanto a nuestro paciente, a sus familiares y a todas las personas que brindan cuidados hacia ellos para poder adquirir y aplicar el conocimiento, habilidades y tener esa confianza para poder resolver todos los problemas y afrontar a la enfermedad. Normalmente la educación en diabetes la damos al momento del inicio del diagnóstico, aunque es muy difícil ya que prácticamente al inicio del diagnóstico los pacientes pueden estar deprimidos, estresados y los familiares y tanto el paciente tal vez no puedan tener toda su atención en la explicación de los puntos fundamentales para la educación de diabetes. Sin embargo, se recomienda reafirmar lo que nosotros otorgamos al momento del diagnóstico unos días después, aproximadamente
aproximadamente de 15 días a 4 semanas y posteriormente en cada visita, cada vez que vayan a vernos a la consulta y reafirmar los temas más importantes de forma anual. ¿Quién debe otorgar esta educación en diabetes? Como habíamos hablado, prácticamente es multidisciplinario. Deberíamos de tener en todos los centros en donde vemos pacientes con diabetes mellitus, endocrinólogos pediatras, educadores en diabetes, nutriólogos, psicólogos, trabajadores sociales, que se van a enfrentar prácticamente a distintas situaciones tanto del paciente como de la familia. Normalmente nos enfrentamos a distintas actitudes, principalmente por este proceso de duelo al momento del diagnóstico de la enfermedad, las diferentes creencias que tienen todavía. Hay muchas personas que creen que la insulina es un tratamiento que va a provocar mayor complicación en sus pacientes y muchas veces se la dejan de otorgar. El estilo de aprendizaje, muchas veces nuestros pacientes o nuestros familiares son analfabetas y entonces nuestra forma de enseñar puede ser un poco diferente, tratar de que sea un poco más interactiva hasta el momento en el que ellos entiendan. La capacidad de comprensión y la disposición, por supuesto, que tienen tanto los pacientes como los familiares ante nuestra explicación de los distintos puntos en la educación en diabetes. Normalmente se considera que un centro es especializado cuando trata más de 150 pacientes al año con diagnóstico de diabetes mellitus. ¿A quién va dirigida prácticamente esta educación en diabetes? Los peldaños fundamentales son el paciente y su familia. Vamos a poder otorgarles el empoderamiento y la resolución de los distintos problemas que se vayan enfrentando día a día con sus niveles de glucosa. Normalmente también deberían de saber lo básico, los cuidadores, principalmente los maestros en esta etapa, en esta edad, y la población en general debería de saber ciertos cuidados especiales que deberíamos de tener con nuestros pacientes con diabetes mellitus. ¿Cuáles son nuestros objetivos al momento de otorgar nuestra educación en diabetes? Es principalmente controlar nuestra enfermedad, tener una adecuada calidad de vida, que los pacientes tengan un crecimiento y desarrollo adecuado, que tengan un equilibrio psicológico y poder detectar y evitar complicaciones a corto y largo plazo. Los puntos fundamentales de esta educación en diabetes, como dijimos, es la insulina en nuestro tratamiento prácticamente médico, nuestro automonitoreo, nuestra medición de glucosa y cómo puede variar esta glucosa, secundario a nuestro tratamiento exógeno y a nuestros cambios de alimentación y actividad física o ejercicio. Entonces, prácticamente estos son los puntos fundamentales que trata la educación en diabetes. Y es importante mencionar que actualmente la tecnología, pues ahí también ha ido avanzando con respecto en este tema de salud y es importante que los pacientes sepan que todo lo que aparece en las redes sociales, en sus grupos de apoyo, no todo es veraz, no todo es exactitud y que deben de tener mucho cuidado con su confidencialidad al momento de otorgar ciertos datos en todas estas nuevas plataformas que existen de información. Entonces, hablando prácticamente acerca ya del tratamiento de la insulina, vamos a hablar un poco de historia. Prácticamente para los años 1870 ya se iniciaba a poder pues descartar que no tuviéramos alguna sustancia en el cuerpo que pudiera controlar nuestros niveles de glucemia sérica y prácticamente se creía que muy probablemente en el páncreas existía esta sustancia. Sin embargo, el aislamiento de esta sustancia no era posible porque prácticamente antes las mediciones de la glucosa era por la glucosuria y hasta 1910 se pudo inventar una medición adecuada para los niveles de glucosa a nivel sanguíneo. Eso hizo posible que para 1921, al momento de aislar esta sustancia, que posteriormente se conoció como insulina, se pudiera dar un tratamiento y un monitoreo eficaz para poder verificar que la glucosa sérica disminuía en estos perros que fueron primeramente tratados durante los estudios y así poder demostrar que la insulina había sido aislada de forma eficaz. Para 1922 tuvimos en nuestro primer caso
de tratamiento con un niño llamado Leonard Thompson. Como pueden ver en la primera imagen, fue al momento prácticamente que se inició el tratamiento con insulina exógena. El paciente estaba desahuciado y prácticamente en coma diabético, y tras la colocación de la insulina de forma exógena, mejoró en salud y pudo vivir otros 13 años más, finándose a los 26 años a consecuencia de una neumonía bacteriana. Entonces, prácticamente desde 1922 se inició el tratamiento con la insulina exógena, usando esta insulina aislada llamada insulina regular o insulina Toronto. Normalmente los pacientes se inyectaban en cada comida y se ponían un bolo más en la madrugada, más o menos como a la 1 de la mañana, para mantener sus glucosas de forma más controlada. Para 1935, a esta insulina regular se descubrió que aumentando, agregando una proteína llamada protamina y distintas partículas de zinc, hacía que su vida en el cuerpo durara un poco más, y entonces los pacientes se pudieron inyectar solamente de 1 a 2 veces al día, en lugar de tener múltiples aplicaciones. Sin embargo, para 1960, un estudio en Estados Unidos llamado el estudio Johnson se dio cuenta que estos pacientes que iniciaron a utilizar esa insulina intermedia a partir de 1935 tenían mucho más riesgo de retinopatía a los 15 años de diagnóstico, en comparación a los pacientes de 1922 que se aplicaban mayor cantidad de insulina en una mayor frecuencia. Entonces, durante esta etapa se conoce como la etapa oscura o la edad oscura de la insulina, ya que a partir de ahí se dieron cuenta que la importancia de la aplicación continua de la insulina puede mantener un control adecuado glucémico sérico. Para 1970 y 1979 iniciaron a tener un mayor estudio acerca de la inmunología, cómo afectaba la inmunidad para el diagnóstico de ciertos tipos de diabetes, y pudieron clasificar prácticamente en diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, y se pudo purificar aún más la insulina. ¿Qué es lo que debemos de saber nosotros para poder explicar a nuestros pacientes el por qué damos tratamiento a base de la insulina exógena? Pues primero que nada, tratamos de imitar la secreción fisiológica de la insulina. La insulina es una proteína de 51 aminoácidos, en donde antes de secretarse por el páncreas está unida otra proteína llamada péptido C, y este péptido C, como ven aquí, en estas cadenas, se une tanto a la cadena alfa como a la cadena beta de insulina, y hace que cuando se libere prácticamente en el páncreas, este péptido C se encinde, y entonces se libera la insulina y el péptido C uno a uno. Es por eso que normalmente nosotros tomamos niveles de péptido C en algunos pacientes cuando consideramos necesario, para saber la secreción endógena que tiene o la cantidad de insulina que está secretando. A partir de este aislamiento de la insulina, pues los que han hecho los laboratorios es cambiar ciertos aminoácidos en ambas cadenas, tratando de modificar un poco la vida media y así poder tener insulinas análogas. ¿Qué es lo que hacemos? En la figura número 1 habla acerca o representa la secreción de la insulina en 24 horas. Entonces, el mayor estímulo para la secreción de la insulina es la glucosa sérica. Entonces, prácticamente tenemos una glucosa basal que se mantiene todo el tiempo estable, y es por eso que tenemos una secreción de insulina de forma basal. Y cada vez que esta glucosa sérica se incrementa, principalmente por la ingesta externa de carbohidratos, pues prácticamente la insulina se tiene que secretar de una mayor cantidad para poder mejorar estos niveles de glucosa y volver a tenerlos de forma basal. Entonces, prácticamente en la figura número 2, lo que hacemos con el tratamiento médico, lo que se ve en forma gris es lo que sucede de forma fisiológica en el páncreas y en nuestro cuerpo, y lo que se ve prácticamente de forma en la línea morada es simular nuestra secreción de insulina basal, y lo que se ve en líneas rosas son lo que tratamos de imitar en cada bolo de insulina, tratando de justificar ese incremento cada vez que incrementa la glucosa sérica. ¿Qué es lo que se creía anteriormente?
que prácticamente de forma fisiológica este bolo de insulina era un poco más amplio y entonces nosotros tratábamos de imitar ese amplio bolo de insulina en cada bolo. Sin embargo, últimamente cada vez se ha descubierto que normalmente esta insulina basal se mantiene, pero la insulina bolo que prácticamente secretamos de forma fisiológica es un poco más corta y más rápida su acción que los análogos que utilizamos actualmente. Entonces es por eso que cada vez se tratan de hacer análogos de insulina de forma ultra rápida para que este bolo simile o tenga una similitud aún más cercana al bolo fisiológico que tenemos de la secreción pancreática cada vez que comemos. Número 2, el punto secundario es no solamente mantener los niveles secundarios o adecuados de glucosa, sino restaurar el metabolismo normal. Y esto es necesario porque la insulina es la hormona anabólica por excelencia y entonces es necesaria para que se forme o para que mantengamos un almacén de energía de forma adecuada, principalmente en forma de glucógeno en hígado y músculo, y también hace que podamos crear proteínas a partir de los aminoácidos y prácticamente también se almacenen en triglicéridos, esos ácidos grasos libres. Hace que disminuya la producción endógena de glucosa gracias a que exista una contrarregulación a nivel hepática principalmente y en el músculo, y hace que la glucosa disminuya gracias a que existan mayor transportadores de glucosa en las distintas células llamadas GLUTs, que hace que la glucosa se capte y se utilice en todas las células de forma periférica. Eso es prácticamente de forma postprandial, y en ayuno limita el catabolismo y hace que prácticamente todos estos puntos se cumplan durante ayunos prolongados. Y una vez que hablamos el por qué es importante o qué tratamos de hacer nosotros con la insulina de forma exógena, pues nuestros pacientes tienen que aprender que gracias a la insulina que estamos aplicando, nosotros deberíamos de tener ciertas metas glucémicas para mantener adecuados niveles de glucosa en sangre. Y entonces estas metas glucémicas prácticamente son secundarios a un control que debemos de tener con, pues prácticamente saber la glucosa que tenemos de forma capilar, de forma continua. Y desde los años 80 se utilizaron algo que se llaman bitácoras de glucosa para saber cómo están sus glucosas, principalmente a las horas de las comidas más importantes, pre y postprandiales. Y últimamente la tecnología ha favorecido que tengamos un monitoreo un poco más estructurado, y entonces los nuevos glucómetros inteligentes tratan de tener ciertas aplicaciones en los celulares en donde mandan la información de la glucometría capilar a nuestra aplicación, y entonces las glucosas se van guardando conforme a los horarios y los pacientes pueden agregar la cantidad de carbohidratos ingeridos o algún otro síntoma agregado que puedan tener al momento del chequeo glucémico, y entonces realizan distintos algoritmos estas aplicaciones y nos van dando como ciertos patrones de glucosa que tienen los pacientes durante el día. Desde 1999 existen sensores continuos de glucosa que se aplican principalmente en el brazo, en donde gracias a distintos dispositivos se puede captar prácticamente de forma electrónica la cantidad de glucosa intersticial que hay en nuestros pacientes, y cada vez también han ido cambiando, y entonces estos sensores continuos podemos tener un chequeo de forma inmediata o de forma actualizada de la glucosa que tenemos al momento, y también hacen ciertos patrones de glucosa para que nosotros podamos tomar decisiones acerca del tratamiento con la insulina. Se ha visto que las tecnologías han influido principalmente en los controles glucémicos, no en la hemoglobina glucosilada como tal, porque la disminuye de una forma mínima, disminuye el 0.17% de la hemoglobina glucosilada, pero sí mantiene una mejor forma, lo que se llama tiempo en rango, que vamos a hablar un poquito más adelante, y mejora las horas de hipoglucemia que presentan los pacientes día a día. Entonces, nuestras metas glucémicas, tenemos distintas guías donde nos podemos basar,
principalmente pues hay europeas, americanas, y nosotros utilizamos más que nada la asociación prácticamente de diabetes en adolescentes y niños, en donde nos dan desde el 2018 unas metas glucémicas precomida, postprandiales y antes de dormir. Y entonces, precomidas, recomendamos que nuestros pacientes se encuentren entre 70 y 130 miligramos por decilitro. Postprandio se encuentren entre 90 y 180 y antes de ir a dormir entre 80 y 140, con un promedio de hemoglobina glucosilada menor a 7 e inclusive se recomienda que ya se encuentre menor de 6.5 sin presencia de hipoglucemias. Todas las guías lo que menciona es que al momento del diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 es recomendado tener un adecuado apego y tener un mayor control glucémico ahorita para evitar complicaciones a corto y largo plazo. Entonces, entre más cercanos nos encontremos los niveles de glucosa dentro de las metas y quedándolo como un poquito más lejos de los niveles más altos, sería lo ideal para mantener a nuestros pacientes de forma adecuada, con un control adecuado. Entonces, la hemoglobina glucosilada, prácticamente descubierta de la década de los 50, se basa en el principio en que la hemoglobina pues prácticamente está formada por distintos tipos de hemoglobina y la principal es la hemoglobina A y normalmente tienen un proceso posttransduccional en donde se unen distintos azúcares. Uno de ellos es la glucosa, que va a ser el subtipo C, entonces por eso es HbA1c. En donde se une la glucosa y prácticamente permanece con el glóbulo rojo por la vida media que tiene el glóbulo rojo, los 90 días, y esto hace que tengamos un promedio de glucosa sérica aproximado en nuestros pacientes. Y entonces prácticamente en la gráfica de la izquierda tenemos los niveles de hemoglobina glucosilada con los niveles que representa de forma sérica la glucosa que mantienen nuestros pacientes pues la mayor parte del tiempo. Es decir, que si tenemos una hemoglobina glucosilada del 5%, tenemos unas glucosas séricas normalmente entre el 90 miligramos por decilitro y así va incrementándose conforme van incrementando la hemoglobina glucosilada. ¿Y por qué es tan importante? Los primeros estudios, por ejemplo, en 1993, el DSCT, se dieron cuenta que los pacientes que tenían 9% de hemoglobina glucosilada a comparación de los que tenían el 7%, disminuían las complicaciones microvasculares. La retinopatía disminuía hasta en un 63%, la nefropatía en un 54% y la neuropatía en un 60%. 2 años después, el estudio Kumamoto representó que igual de la disminución del 9 al 7% disminuía tanto la retinopatía como la nefropatía y para 1998 el estudio UCAP-PDS demostró que al disminuir del 8 al 7% de hemoglobina glucosilada hacía que las complicaciones microvasculares disminuyeran también en estos pacientes. ¿En qué terminaron o en qué concluyeron estos estudios? En que prácticamente tener una terapia intensificada de insulina favorecía un control adecuado con una hemoglobina glucosilada menor y tener menor complicación a largo plazo. ¿Qué es lo que se ha visto últimamente? Que la hemoglobina glucosilada probablemente no sea nuestro único parámetro que podamos medir. Y esto habla porque la hemoglobina glucosilada, como dijimos, pues es el promedio de glucosas de los últimos 3 meses. Entonces nos dan un ejemplo con unos estudiantes. Entonces estos son 2 estudiantes que tienen una hemoglobina glucosilada o una nota media los dos de 5. Y el primer estudiante tiene en los primeros 5 exámenes puro 10 y en los siguientes 5 exámenes prácticamente puro 0. Y nuestro estudiante número 2 en los 10 exámenes sacó prácticamente 5 en todas sus calificaciones. Ambos tienen el mismo promedio, pero si consideramos que los 10 son hiperglucemia, los números 5, la calificación 5 es una glucosa normal y los 0 son hipoglucemias, prácticamente tenemos un paciente que se mantiene en hiperglucemia e hipoglucemia, aunque al final tengamos una hemoglobina glucosilada normal, a comparación del otro paciente que se mantiene en normoglucemia la mayor cantidad de tiempo.
Entonces, lo que hacemos actualmente, gracias a las nuevas tecnologías, nos dan ciertos reportes como el que se encuentra en la imagen, en donde nuestro tiempo en rango, mantener la glucosa entre 70 y 180, nos dice durante el monitoreo, nos demuestran aquí prácticamente los pacientes cuánto tiempo se mantienen durante este tiempo en rango. Se recomienda que más del 70% del tiempo del día se mantenga en estos niveles glucémicos, que menos del 1% se encuentre con hipoglucemias graves, menor de 54 miligramos por decilitro, menos del 4% se encuentre con hipoglucemias leves, menor de 69 miligramos por decilitro, y menos del 25% se encuentren en hiperglucemias nuestros pacientes, o arriba de 181 miligramos por decilitro. Con nuestro objetivo es que nuestra glucosa no tenga una mayor variabilidad del 36% y la mayor parte se mantenga con una glucosa en rango de forma normal. Entonces, con esto concluyó que prácticamente la hemoglobina glucosilada puede ser un buen marcador de riesgo de aparición de complicaciones. Sin embargo, el tiempo en rango va a representar una visión un poco más estructurada de nuestro perfil glucémico y sus distintas variaciones, y que nos permite, gracias a esto, actuar de una forma mucho más rápida en lugar de cada 3 meses. Entonces, una vez que ya vimos los puntos fundamentales de nuestro tratamiento con insulina, hay distintos puntos que me gustaría hacer un poquito más de énfasis, ya que son como las dudas más comunes que tienen nuestros pacientes al momento del inicio del tratamiento. Entonces, primero que nada es la presentación de la insulina. La insulina, desde que se inició a aislar, principalmente era secundario al aislamiento de insulina, tanto bovina y porcina. Sin embargo, para 1980 necesitaban prácticamente extraer de 23.500 páncreas de animales, y eso otorgaba simplemente 1 libra de insulina. Entonces, incrementó tanto la demanda de la insulina que era prácticamente imposible mantenernos únicamente con el aislamiento de esta insulina a través de los animales, además de que tenía mucha mayor posibilidad de ser alergénica en nuestros pacientes. Es por eso que prácticamente para la década de los 80 se inició la síntesis de insulina humana en bacterias, y para 1996, ya con tecnología recombinante, se pudo realizar insulina humana sintética, que lo que favoreció principalmente es tener mucho menor efecto alergénico y menor cantidad de hipoglucemia en nuestros pacientes. Entonces, actualmente nosotros dividimos nuestras insulinas por la vida que tiene en el cuerpo, y prácticamente en nuestra gráfica del lado derecho podemos ver en la forma basal que vienen las horas, y aquí en el eje de las Y's prácticamente los tipos de insulina que tenemos. Entonces, las de acción ultra rápida prácticamente son las insulinas que tienen una vida muy corta en nuestro cuerpo, aproximadamente de 4 horas, que son principalmente Aspart, Lispro y Glulicina. La acción rápida, que es la insulina regular, que dura aproximadamente de 6 a 8 horas. La insulina de acción intermedia, que se llama NPH, y que prácticamente a partir de esta es la que se utiliza de forma basal en algunas ocasiones, y que su vida media prácticamente va de las 12 a las 18 horas, y las de acción prolongada, que son las de acción basal, principalmente de Termir y Glargina, que pueden durar de 18 a 24 horas, y las de acción prolongada ultralenta, principalmente de Gludec, que pueden durar un poco más de 24 horas, hasta 36 horas en el cuerpo en algunos pacientes. Y entonces, con esto tratamos la aplicación. Es importante mencionar a nuestros pacientes que normalmente utilizamos 2 tipos de insulina para simular lo que habíamos hablado, una secreción basal y una secreción en bolo. ¿Cómo vienen estas presentaciones o este tipo de insulina? Principalmente vienen en frascos y en plumas para su aplicación. Vienen en distintas presentaciones, principalmente la presentación más común son 100 unidades por mililitro, y cada frasco tiene 10 mililitros, y cada cartucho de las rellenables de las plumas para insulina tienen 3 mililitros cada cartucho. Entonces, existen ciertas presentaciones que vienen más concentradas para los pacientes que requieren mucha mayor cantidad de insulina, y vienen de 300 unidades por mililitro. Y
Vienen algunas presentaciones de una forma más diluida. Esto en Estados Unidos, aquí en México no hay, pero hay presentaciones de 40 a 50 unidades por mililitro, principalmente en pacientes que son pediátricos, que son lactantes, y necesitamos cantidad de insulina un poco más pequeña y es difícil realizar la medición tanto con las jeringas como con las plumas. A partir de 1985, esta aplicación en pluma ha hecho un poco más fácil la aplicación y prácticamente poder movilizar la insulina de un lugar a otro y que pueda resistir un poco más los cambios de temperatura. Existen otros tipos de insulina que todavía están en estudio. Esta insulina es una insulina tipo inhalada. En el 2006 salió al mercado una marca que se llama Exubera y actualmente la que se encuentra en el mercado es la marca Fresa, que prácticamente se inhala y desafortunadamente no se ha hecho muy comercial, secundaria que el costo es mucho más amplio. Se compara que la dosis aproximadamente de 12 unidades al día pueden salir más o menos como en 3,000 pesos, mientras que las unidades o el mismo tratamiento con la insulina subcutánea prácticamente son de 90 a 120 pesos. Entonces, sí cambia mucho el precio entre una insulina inhalada a una insulina subcutánea. Además que la flexibilidad del tratamiento es limitado, ya que no podemos ser muy específicos con la cantidad de unidades que utilizamos al día y los efectos pulmonares todavía se siguen viendo y estudiando en este tipo de insulina inhalada. Dos, algo que preguntan muy frecuentemente nuestros pacientes es acerca de la cobertura de los medicamentos. De forma mundial, lo que dicen las guías es que todos deberíamos de tener una disponibilidad al tratamiento, que todos nuestros pacientes deberían de poder utilizar la mejor tipo de insulina hasta el momento que tengamos disponible en cada unidad. Sin embargo, como ustedes han visto, es difícil que tengamos en nuestras unidades tratamientos completos para nuestros pacientes, y entonces en la gráfica del lado derecho les puse el precio aproximado actual de las insulinas que utilizamos de forma más común y las que se utilizaban anteriormente. Entonces la insulina intermedia, su precio está desde 150 a 470 pesos, a comparación de nuestras insulinas basales que utilizamos actualmente. A nuestros pacientes la glargina les llega a costar hasta 1,600 y la de Gludec en 2,900. Y lo que utilizamos con bolos, antes utilizábamos insulina regular, que su precio es de 120 a 500 pesos, y actualmente las insulinas bolo, Lispro, Aspart y Glulicina están entre 600 y 800 pesos aproximadamente. Es por eso que muchas veces cuando los pacientes viven muy lejos, no tienen acceso o no se les puede otorgar el tratamiento de forma hospitalaria, es entendible el por qué puedan utilizar insulinas un poco más económicas y nosotros pues nos tenemos que adecuar a este tipo de tratamiento para tratar de tener un adecuado control glucémico. Y otra de las características que debería de existir es un etiquetado universal en donde se habla que con diferentes colores los pacientes pudieran identificar los distintos tipos de insulina que tienen para poder que no tengan complicaciones, más que nada los pacientes que son analfabetas y la pudieran identificar de forma más fácil. Sin embargo, ahorita cada laboratorio tiene su propia forma de marcar el tipo de insulinas, dependiendo de la marca, les dan un color y a partir de ahí, pues nosotros podemos guiar a nuestros pacientes para explicarles el color que van a tener en sus frascos o en sus cartuchos para que no se lleguen a confundir. Otra de las preguntas es normalmente que al momento del diagnóstico, si los pacientes pueden utilizar o no algún otro tratamiento como los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2. Entonces, en el cuadro izquierdo les puse los principales tipos de tratamientos que se utilizan en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, y esto es en adultos principalmente. Y en los cuadrados, cuál es el mecanismo de acción que tienen principalmente estos medicamentos. Y si ustedes ven, la mayoría de los medicamentos, su acción es incrementar o favorecer la secreción de la insulina.
¿Cuál es la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1? Desafortunadamente, la fisiopatología es la destrucción de las células beta. En esta imagen podemos ver un islote normal en donde las células beta son prácticamente estos cuadros de color clarito, café clarito, y en este lado izquierdo podemos observar las células beta destruidas, ejemplificadas por las mismas células, pero de color café. Entonces, prácticamente nuestro problema en la diabetes mellitus tipo 1 es que no tenemos células que produzcan insulina. Entonces, todo medicamento que favorezca o que nos ayude a secretar insulina de forma endógena va a ser imposible para tener un tratamiento en la diabetes mellitus tipo 1. Otro de los puntos es que si el uso de la insulina es de por vida. Pues ya vimos la fisiopatología prácticamente de la enfermedad, es la destrucción de las células beta. Entonces, en este recuadro, en esta imagen, lo que ejemplifica son las distintas etapas que pasan la historia natural de la enfermedad de la diabetes mellitus. Entonces, en el eje de las Y's se ejemplifica la cantidad o el porcentaje de las células beta funcionantes, y en el eje de las X, el tiempo prácticamente de evolución de la enfermedad. Entonces, la etapa 1 de la diabetes mellitus tipo 1 es tener anticuerpos positivos contra las células beta, pero los pacientes se mantienen normoglucémicos y sin síntomas. Entonces, en esta etapa tenemos un porcentaje de 100 aproximadamente a 50% de células beta funcionantes. Para la etapa número 2, tenemos, aparte de los anticuerpos, ya alteración en la glucosa. Puede ser tanto alteración en ayuno o alteración postprandial de la glucosa. Y para esta etapa ya tenemos una disminución de las células beta entre el 50 al 10, 20% de las células beta funcionales. Y para la etapa número 3, aparte de tener anticuerpos y alteración glucémica, ya tenemos síntomas, que es normalmente donde estamos cachando la mayoría de nuestros pacientes. Y entonces, en esta etapa ya tenemos una disminución de las células beta de forma importante. Ya tenemos solamente del 10 al 20% de las células beta funcionales en nuestro cuerpo. Entonces, esto es importante que los pacientes lo comprendan para que se puedan dar cuenta que nuestro tratamiento va a ser de por vida, porque esto va a ir incrementando esta destrucción de las células beta, va a ir incrementándose conforme pase el tiempo, y el tratamiento de insulina va a ser de forma crónica. Durante el diagnóstico tenemos una fase importante que se llama fase de luna de miel. Entonces, como vimos en la gráfica anterior, al momento del diagnóstico, en la última fase, que ya es prácticamente cuando tenemos síntomas, existe todavía esta funcionalidad de un porcentaje de las células beta. Cuando nosotros iniciamos tratamiento de forma exógena y los pacientes inician a comer de forma adecuada y tener una adecuada actividad física, este 20% al 10% de las células beta se conservan e inician a producir insulina endógena. Entonces, durante esta etapa, como todavía llegan a producir ciertas cantidades de insulina, nosotros necesitamos menos cantidad de insulina exógena, y hacen algún momento que los pacientes puedan requerir inclusive solamente insulina basal, solamente una insulina glargina que les ayuda a controlar la mayor cantidad de sus glucemias. Sin embargo, es muy importante que los pacientes entiendan que a pesar de que el paciente requiere muy poca insulina o prácticamente nada, esto es solamente una etapa y no sabemos cuánto tiempo va a durar. La literatura menciona de meses a 1 año, 2 años, y todo va a depender, 1, de la genética, 2, de qué también podemos cuidar esas células beta restantes, y prácticamente cada paciente va a ser diferente durante esta etapa de luna de miel, y no significa que nunca más vayan a requerir insulina, porque muchas veces los pacientes pues prácticamente se confían y entonces creen que ya no van a requerir insulina y dejan su tratamiento, y que cuando vuelven con nosotros pueden llegar inclusive en complicación grave como es la cetoacidosis diabética. Otra de las preguntas, lo que deben saber muy bien los pacientes, es la forma de aplicación de la insulina. La dosis de cada paciente es de forma personalizada. No hay dosis máxima de insulina, y cada dosis se va a basar dependiendo de la edad del paciente, del peso del paciente, del estadio puberal, de la fase en el momento del diagnóstico en la que estamos, y por supuesto la actividad diaria que realice y que también esté apegado a su plan de alimentación. Normalmente nosotros tenemos como guías
El uso de insulina en etapas prepuberales la calculamos de 0.7 a 1 unidad por kilo día. Y cuando ya estamos en la pubertad, secundario el incremento de las hormonas contrarreguladoras, que es hormona de crecimiento principalmente, y los esteroides sexuales, hace que requiramos un poco más de insulina, de 1 a 2 unidades por kilo. Y durante esta etapa de luna de miel o la etapa inicial, podemos requerir inclusive menos de 0.5 unidades por kilo. ¿Y cómo calculamos o cómo distribuimos esa insulina? Normalmente utilizamos un esquema llamado basal-bolo. Y entonces el basal, por esas insulinas de acción lenta, se representa del 50 al 65% de nuestra insulina total, y los análogos de insulina rápida o ultra rápida representan del otro 50 al 40% de la insulina total. Cuando utilizamos insulinas NPH y de acción rápida, tendemos a cambiar un poquito el porcentaje. La de insulina de acción rápida tiende a ser 60, 70%, y el basal del 30 al 40% aproximadamente. Se recomienda que la aplicación de la insulina sea antes de cada comida. Solamente llegamos a cambiar esta norma, principalmente en los niños muy pequeños, en donde no tienen, son lactantes y no comen todas las porciones que deberían de forma tan exacta. Y entonces en estos pacientes normalmente recomendamos aplicación de la insulina hasta después de las comidas. Y algo que preguntan frecuentemente es ¿por qué utilizamos la glargina solamente en la mañana? No, lo ideal o lo que recomendamos es que se aplique durante las mañanas antes del desayuno para evitar hipoglucemias matutinas. Sin embargo, durante la etapa de la pubertad, o cada paciente puede tener distintas sensibilidades a la insulina, y llegan a tener, principalmente durante la etapa puberal, mayor incremento de la hormona de crecimiento en la madrugada, y eso hace que tengamos hipoglucemias nocturnas. Entonces, durante esta etapa recomendamos que tengamos la basal nocturna sin ningún problema, y pues ahí sí se debe de evaluar cada paciente de forma individualizada. Entonces, debemos de explicar a nuestros pacientes que la aplicación de la insulina, una vez que ya hablamos de que hay frascos y que hay prácticamente plumas para aplicar este tipo de insulina, cuando utilizamos frascos tenemos 3 tipos de jeringas para poder aplicarla. Y estas jeringas pueden ser de 30 unidades, 50 unidades y 100 unidades. Y cada tipo de jeringa es diferente, y cada escala prácticamente es diferente en cada jeringa. Entonces, la de 30 unidades, cada raya equivale a media unidad. La de 50 unidades, cada rayita equivale a 1 unidad. Y la jeringa de 100 unidades, cada rayita equivale a 2 unidades. Entonces, nosotros recomendamos en etapas muy pequeñas, cuando son lactantes, la jeringa de 30 unidades, porque sí dejamos el tratamiento con medias unidades. Cuando ya están en la etapa escolar y prepuberales, dejamos normalmente las de 50 unidades, y solamente pacientes que sí requieran mucha cantidad de insulina, utilizamos jeringas de 100 unidades. Es importante que cada paciente sepa qué jeringa está utilizando, porque muchas veces los egresamos sin que ellos sepan, compran cualquier jeringa y se pueden aplicar menor cantidad o mayor cantidad de insulina, y eso afectar sus niveles glucémicos. Y tenemos que enseñar a nuestros pacientes cómo eliminar esas jeringas. Recomendamos tener botes de plásticos duros como detergentes o suavizantes, etiquetarlos y decirle ahí, poner una etiqueta de punzocortantes o jeringas, y ahí eliminar todos nuestros punzocortantes, tanto jeringas como lancetas, para evitar que prácticamente las personas que nos ayudan con la eliminación de la basura se puedan dañar. Con respecto a las agujas ya son cada vez más pequeñas. Las más comunes que existen actualmente son de 4 a 6 milímetros, y esto ha cambiado en los últimos años, y favorece que cambie también la forma en la que se debe de aplicar la insulina. Normalmente la insulina debe de ir en el tejido subcutáneo. Entonces, en el dibujo de acá, de la parte derecha, en la parte superior, está ejemplificado a dónde deberíamos de llegar con nuestra aplicación del tratamiento. Normalmente la técnica de inyección recomendamos que sea con pellizco cuando son pacientes muy pequeñitos, se piden tejido graso muy poquito, o inclusive para que los pacientes se sientan un poquito más seguros con la aplicación de la insulina. Sin embargo, lo que aquí se ejemplifica es que cuando no hacemos un pellizco, la aguja puede llegar de una forma más profunda a comparación de cuando realizamos el pellizco.
Con el pellizco, prácticamente la aplicación o la técnica es utilizar el dedo pulgar, medio e índice y solamente detener el tejido graso sin que agarremos el tejido muscular para evitar que apliquemos de forma inadecuada en el músculo. Y anteriormente, como se aplicaba la insulina por tener agujas más grandes, nuestras agujas que utilizamos en el hospital es de 12 milímetros hasta de 15 milímetros, entonces se aplican de forma inclinada. Sin embargo, ya cuando tenemos agujas ultrafinas y pequeñas, como de 4 a 6 milímetros, se puede aplicar de forma recta en un ángulo de 90 grados. Y esto es secundario a que se han estudiado y se ha visto que el grosor del tejido subcutáneo en la etapa pediátrica va desde 0.8 hasta 1 centímetro y ya cuando estamos en la etapa puberal prácticamente de 1.5 a 2 centímetros de tejido subcutáneo. Entonces, con estos 4 milímetros sin ningún problema, inclusive en lactantes o pequeños, se pueden utilizar de forma recta sin ningún problema. ¿En dónde se aplica? Se aplica en abdomen, brazos, glúteos y piernas y muslos. Entonces, dependiendo de la zona de aplicación, es la absorción de la insulina, la rapidez con la que se absorbe. Normalmente en el abdomen recomendamos que no se aplique alrededor del ombligo. Dejamos prácticamente 2 a 3 centímetros de distancia alrededor para que esta zona que tiene como mayor sensibilidad se evite aplicar aquí la insulina y entonces lo apliquemos de forma lateral alrededor o inclusive en la parte posterior. Aquí es la zona donde se absorbe más rápido la insulina y tarda en absorberse aproximadamente unos 15 minutos. En los brazos se recomienda que sea en la parte lateral, también externa, zona lateral externa. Se recomienda que sea 4 dedos por debajo del hombro y 4 dedos por arriba del codo. Y aquí su absorción es un poquito más lenta, aproximadamente de 20 minutos. En los muslos se recomienda que sea en la cara lateral externa, no frontal, porque en la parte frontal tenemos mayor cantidad de músculo. Y entonces se recomienda que en la parte lateral 5 a 6 centímetros sobre el pliegue inguinal y sobre la rodilla, en esta zona de en medio, se aplique la insulina y aquí su absorción es un poco más lenta, aproximadamente 30 minutos. Y en los glúteos, prácticamente en el cuadrante superior, que hace en esta zona, la insulina puede absorberse un poquito más de 30 minutos. Existen distintas plantillas que nos pueden favorecer la rotación de la aplicación de la insulina. Es muy importante mencionar a los pacientes que deben de cambiar de sitio y que deben de cambiar prácticamente, aparte del lugar donde se aplican, ahí en el mismo lugar, en distintos sitios, su aplicación. Y entonces estas plantillas de forma larga, como las de la jirafa y el pulpo, se utilizan tanto en las piernas como en los brazos y entonces se aplican en los distintos orificios dependiendo del horario o del día. Y las más grandes, como esta grande de abejita, se aplican en el abdomen y entonces en el abdomen la colocamos en el mismo sitio, en el ombligo que va prácticamente aquí donde está la abejita y los distintos orificios hace que nosotros vayamos rotando nuestros sitios de aplicación de la insulina a nivel del abdomen. El almacenamiento. Es muy importante que todos los pacientes sepan que la insulina, aunque esté cerrada, su apariencia, normalmente nuestras insulinas que utilizamos actualmente, todas son transparentes. Deben de ser transparentes, limpias, sin sedimentos, sin cristales, sin que se vea turbia, lo más limpia que se pueda. Entonces, se recomienda que antes de que se abra esta insulina, se debe de mantener entre 2 a 8 grados centígrados y se debe de almacenar principalmente en el refrigerador, adentro en la zona de las verduras, donde puede variar menos la temperatura y evitar no colocarlo en la puerta para evitar que esa variación de la temperatura pueda afectar la insulina. Siempre se tiene que revisar la fecha de vencimiento de las insulinas y nunca congelar la insulina, si no va a perder su potencia. Durante una vez que ya se abre la insulina, se dice que se puede mantener a temperatura de 28 a 30 grados. Sin embargo, cuando se mantiene a temperatura ambiente, los estudios reportan que la insulina puede perder su eficacia hasta en el 1%. Y cuando se mantiene en refrigeración, la potencia de la insulina puede variar menos del 0.1%. Es por eso que nosotros recomendamos a los pacientes que mantengan refrigerada la insulina, porque van a estar
no pueden estar al pendiente de la temperatura de sus casas y que se mantengan menos de 30 grados en algún momento para poder mantener la eficacia de la insulina lo mejor posible. Una vez abierta, es importante que sepan los pacientes que la duración de la insulina va a durar de 4 a 6 semanas y puede variar dependiendo de la marca. Normalmente nosotros recomendamos que después de un mes abierta la insulina, se recomienda cambiar el frasco o el cartucho, a pesar de que todavía tengan insulina disponible, ya que su eficacia va a disminuir. Y se recomienda proteger del calor excesivo, la luz solar directa. Y cuando existen pacientes que tienen la imposibilidad de refrigerar estas insulinas, normalmente se recomienda carteras de enfriamiento o jarrones de barro junto con pañuelos o paños húmedos fríos alrededor del frasco para tratar de mantener la temperatura adecuada de la insulina. Y por último, pues algo que está muy de moda es acerca de la bomba de insulina. La bomba de insulina se inventó desde 1963 y eran prácticamente mochilas que iban en la espalda, trataba de secretar la cantidad de insulina a través de distintas mangueras, y hasta 1983 esta bomba cambió a ser algo más pequeño y mucho más práctico de utilizar. Actualmente son muy pequeñas, van conectadas con estos catéteres a nivel del abdomen y se recomienda utilizar con sensores de glucosa continuos, que son estos de aquí a un lado, en donde nosotros programamos la tasa basal programada, los pacientes ingresan los bolos de carbohidratos que ingieren en cada comida y entonces la bomba hace sus algoritmos y ellos solita secreta y pasa la insulina a través del catéter de forma continua. Se ha visto que los pacientes que tienen bombas de insulina no tienen cambios importantes de la hemoglobina glucosilada, pero sí tienen mejoría en sus hipoglucemias, hay menos estrés en los padres y hay menos cantidad de depresión por la menor invasión que tienen los pacientes, se pican mucho menos, entonces es mucho más pues favorecen la tranquilidad de tanto de los pacientes como de los familiares. Sin embargo, como ustedes han visto con las distintas instituciones, en algún momento se han visto pacientes que utilicen bomba de insulina, no todos tienen un adecuado control y esto habla acerca de la eficacia y la necesidad que hay de tener una adecuada educación en diabetes. A pesar de que tengan la mejor tecnología, si no tienen un adecuado control de carbohidratos, no tienen un adecuado cuidado del catéter, y no saben acerca de la secreción de la insulina de forma básica, no van a lograr tener un adecuado control glucémico a pesar de que tengan bomba de insulina. Es muy importante que estos pacientes tengan mucho cuidado con sus catéteres, ya que son fáciles de doblar o se pueden sacar del tejido subcutáneo y entonces como no tenemos ninguna insulina basal que esté actuando de forma continua, el incremento de cetonas puede aparecer desde las primeras 2 a 4 horas que dejó de funcionar la bomba de insulina y entonces los pacientes pueden llegar con nosotros con cetoacidosis diabética. ¿Qué es lo que puede ocurrir con la aplicación de la insulina? Podemos tener ciertos efectos secundarios como hipersensibilidad. Normalmente son locales donde se coloca y es secundario al conservador que tienen los distintos tipos de insulina. Algunos pacientes pueden ser alérgicos y lo que se recomienda es desensibilizar al paciente con una aplicación de esteroide previo. Es raro, hasta el momento no he visto en algún momento algún paciente que tenga una alergia severa a la insulina, pero puede ocurrir. Y los cambios que podemos tener en las zonas de aplicación, que son las lipohipertrofias, en donde pues aquí nuestro principal punto va a ser corregir las técnicas de aplicación y existen distintos catéteres para la aplicación de insulina. Uno se llama iPort, que es una zona, es un aparatito que se aplica en el abdomen y entonces ahí se aplica o tiene como una entrada para que la jeringa entre y apliquemos la insulina y se cambia cada tercer día y el insuflón que es igual un catéter que va de tejido subcutáneo, prácticamente así como canalizamos y ese catéter queda disponible para que apliquemos la insulina de forma exógena. Es importante saber que el tratamiento con insulina va a variar y eso lo va a notar el paciente. Puede variar día a día y de distinto paciente a otro. Es por eso que el tratamiento es individualizado.
Inclusive se pueden dar cuenta que en la mañana es diferente la cantidad o la respuesta de la insulina en la tarde o en la noche, porque la sensibilidad cambia durante las distintas horas del día. La edad del paciente también puede hacer que afecte cómo funciona la insulina, porque hay menor tejido subcutáneo o tenemos una mayor cantidad de masa grasa y eso puede hacer que la insulina se absorba de una forma más lenta. La cantidad de dosis, entre mayor dosis, puede cambiar la forma en la que se actúa la insulina a nivel del organismo, el sitio de aplicación y la profundidad, si realizamos algún tipo de actividad física y la temperatura en las zonas de aplicación. Se utiliza ciertos aparatos como este que se llama Insupar, que lo que hace es incrementar la temperatura en el tejido subcutáneo y hace que una vez que ya primero colocamos el aparato para calentar la zona, se coloca la insulina y hace que se absorba de una forma más rápida. La verdad, casi no, esto no lo utilizamos, pero es importante que los pacientes sepan que la temperatura corporal puede favorecer que cambie la absorción de la insulina. ¿Y cuál es el futuro? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Normalmente el objetivo es reducir la cantidad de la insulina que estamos utilizando actualmente, disminuir esos piquetes que tienen nuestros pacientes y tener un adecuado control glucémico. Entonces, actualmente se encuentran distintas insulinas en estudio todavía, como la insulina Icodec, en donde se aplica una vez por semana y trata de mantenerse lo más estable posible en lugar de utilizar inyecciones diarias de forma basal, principalmente en diabetes tipo 2. Y la insulina oral, que se ingiere y su absorción depende de la glucosa que se encuentre. Si incrementa la glucosa, se inicia a liberar la insulina de forma automática. Va a ser mucho más práctico y mucho menos invasivo, pero también todavía en estudio. Trasplante de páncreas o páncreas artificial y las bombas de insulina mucho más inteligentes, que aparte de tener insulina también tienen la secreción de glucagón para mantener los niveles de glucosa lo más fisiológicos posibles y se utilizan ya nuestros celulares inteligentes, en donde se va a poder controlar de una forma mucho más exacta la cantidad de insulina y glucagón que se infunde en las bombas de insulina. Entonces, en esta última imagen se representa los 100 años que hemos tenido desde el momento del diagnóstico de la insulina, desde 1921 hasta la fecha. Y entonces en la etapa del círculo rojo habla de toda esta etapa que ya hablamos acerca de la historia de la insulina. En el círculo azul es donde nos encontramos actualmente, que tenemos ya análogos más rápidos, bombas de insulina más inteligentes, análogos con acción mucho más larga, dispositivos prellenados, monitoreos continuos de glucosa, y el verde, el círculo verde, habla acerca del futuro, páncreas artificiales, insulinas sensibles a glucosa, mayor intensidad o mayor sensibilidad acerca de las insulinas, que hacen que en el futuro tengamos una menor cantidad de hipoglucemia, tengamos una mayor secreción fisiológica de la insulina, que todos tengan una mejor calidad de vida y que todos nuestros pacientes pudieran tener acceso al tratamiento de la misma. Y para finalizar, quisiera mencionar que educar es más que un verbo, incluye todo esto que debemos de dar a nuestros pacientes y que un paciente informado y educado tiene mucho menor complicación y es mucho más fácil que pueda sobrellevar un diagnóstico como es la diabetes mellitus tipo 1. Muchas gracias.